Pensando un país, de las ideas al diálogo, presenta Liderazgos imperfectos. Hoy, ¿de dónde viene la esperanza? Para recuperar la esperanza, hay que hacer un esfuerzo por encontrarnos en lo bello, en lo sublime. La propuesta de crear algo público distinto tiene que ser un intento creativo. Pero entonces, ¿dónde queda la belleza de lo cotidiano? ¿Qué hacer con las diversas iniciativas civiles que transforman comunidades? ¿Cómo hacemos para darles espacio dentro de lo público? Así, de a poquito, podemos reconstruir la esperanza. Quizá es momento de hacer justicia al optimismo que, aunque también imperfecto, nos salva y nos ha salvado siempre. Tal vez sea bueno parar la protesta cibernética y promover cambios sociales que nos permitan recuperar la confianza en nosotros mismos. El optimismo es hoy un mecanismo de supervivencia. Quédate con nosotros en Liderazgos Imperfectos. Un podcast que mira la actualidad desde la perspectiva de una generación que se ha dado a la tarea de construir espacios de convivencia más justos, enriquecedores y productivos, aunque no sean perfectos. Soy Alejandro Poiré. Hace algunos años fui secretario de Gobernación y ahora soy profesor y decano en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Quienes nacimos después de los 70 creemos con firmeza en la igualdad de todas las personas. Soy Lilian Chapa Colofón y estudio obsesivamente instituciones y políticas de seguridad. No importa el género, identidad, orientación, color de piel o religión, somos todos mexicanos. Soy Edgar Martín y me interesa mucho cómo la economía, la tecnología y el derecho van moldeando, queramos o no, a la sociedad entera. Somos quienes alzamos la voz. Soy Daniela Tejas Míguez, corredora, bordadora, bisexual y feminista contra el fascismo y el racismo. Estudié ciencia política y soy activista por la justicia social. Juntos en este diálogo sobre liderazgos imperfectos, un podcast que nos pone a pensar un país. Liderazgos Imperfectos no es un podcast cuyo propósito sea simplemente diagnosticar nuestros problemas. Son en general conocidos. Y aunque las explicaciones son diversas, y por tanto lo que debamos hacer para resolverlos no sea obvio, el componente esencial para poder atenderlos es reconstruir nuestra relación con la política y con lo público. Es revitalizar nuestra convicción de que como sociedad somos capaces de ser mejores que cada quien en lo individual. De que incluso para sostener un espacio de libertad genuina, de privacidad satisfactoria, de florecimiento personal, no podemos abstraernos de una comunidad que nos rodea, a la que le debemos en alguna medida, en muy buena medida, nuestra posibilidad de subsistencia, y en donde se reflejan nuestras más profundas dificultades y nuestras más nobles aspiraciones, que suelen ser aspiraciones colectivas y compartidas. En el episodio final de esta temporada, la invitación a imaginar la política y lo público como algo potencialmente bello e innovador es muy explícita, Lilian. Hay que reconocer, Alejandro, la complejidad del mundo en el que vivimos para, a partir de ahí, poner en alto la creatividad de las personas de la política que están resolviendo problemas públicos. Mujeres y hombres que combinaron su empatía con trabajo duro para lograr cambios sensibles en la vida de otros. Todos quienes estamos aquí, seguramente muchos de quienes nos escuchan, probablemente hemos tenido esta experiencia de insatisfacción o de desesperanza con la política, de más cerca o simple y sencillamente como espectadores o como analistas, como, en fin, víctimas incluso de lo público. Y hemos, a lo largo de este podcast, hablado de muchos episodios, pues de cierta frustración y desesperanza. Y me pregunto si entre nosotros, si para nuestro público, aún hay espacio para el optimismo. ¿Ser optimistas en medio de una pandemia global es posible? ¿O es un mecanismo de defensa más bien ante la locura? A mí, hoy en día me parece muy difícil hablar de optimismo y pesimismo fuera del contexto en el que vivimos hace poco más de un año. Entonces, creo que la pandemia nos está obligando a construir el optimismo. Si no, no sales de tu cama si ves cómo está el mundo hoy el día, ¿no? Entonces, precisamente por lo difícil que es, me parece indispensable construir optimismo. Y creo que muchas personas hemos tratado de ir del otro lado de esto que hablábamos en otro episodio sobre lo público y hacer política. Y hacer política me refiero, entre comillas, a partidista, ¿no? Como en esta visión muy
de paradigma de hacer política. Y yo creo que en mi experiencia personal de estar en el otro lado y de participar en movimientos sociales y en organizaciones de la sociedad civil, ha sido muy desolador y muy decepcionante ver que también acá están las dinámicas de poder de las que quería huir, de esta dificultad para dialogar, de esos espacios de poder, ¿no?, donde está como este gatekeeping, ¿no?, como estas personas que no dejan pasar más personas, más diversidad, de cómo muchas veces este pensamiento de binarios, este pensamiento de polarización también está. Y creo que más allá de pensar en el optimismo, creo que es como esta reiteración diaria de que estas acciones, estos espacios y esta manera de hacer política, sí hay esperanza ahí, pero una esperanza mucho más informada, yo diría, o mucho más enraizada en la realidad, en donde vemos que pues no podemos huirle esas cosas, pero más bien hay que hacer espacios en donde podamos hablar de eso y ser transparentes, y también de ver cómo es que generamos mecanismos para que esto cambie, ¿no? Sin pensar que de este lado no va a haber problemas, de este lado no va a haber esas dinámicas. Me encanta lo que dicen, porque a lo que nos invitan es a decir, a ver, no hay de otra, le tenemos que entrar con optimismo, pero el optimismo no se construye, la esperanza no se construye de ilusiones, se construye día a día, se construye con mucho esfuerzo y se construye de nuestra capacidad de crear espacios luminosos, de liderazgos que en su imperfección sean capaces de mostrarnos un tema, de invitarnos a una agenda, de explicar las posibilidades de cambio o de provocar el cambio de una forma diferente. Hay un concepto que a mí me fascina, que es el de la erestética, que es esta perspectiva de hacer una herejía estética, de reconstruir de una forma bella, hermosa en nuestra mente, en los hechos, qué es lo que estamos enfrentando, qué es lo que importa y por qué importa. Y la verdad es que esas herejías estéticas exitosas las reconocemos porque ha habido personas capaces de atreverse a construirlas y que han sido capaces de invitar a muchas personas a identificarse con ello. Es parte de lo que has hecho tú, Lilian, en este esfuerzo maravilloso dentro de mostrar la vida de las policías municipales en Chihuahua desde una perspectiva fantástica. Así es, les voy a contar algo. Desde hace un tiempo, yo creo que se agravó cuando empezó la pandemia, pero a mí me pasó que yo cuando entraba a Twitter, pues me arrasaba una oleada de violencia verbal entre todo el mundo que estaba ahí en Twitter, malas noticias, pesimismo y sobre todo pocas ganas de buscar soluciones a los problemas de los que tanto se habla en Twitter. Entonces, un día decidí que iba a ser un esfuerzo muy grande por ya no escribir ni tuitear de nada que no diera esperanza. Y creo que como parte de mi trabajo en el World Justice Project, pues hacemos argumentos visuales para convencer en temas de política pública, pero que los argumentos visuales pueden contagiar esperanza. Entonces nos dimos a la tarea y encontramos a personas ordinarias haciendo trabajo extraordinario por avanzar la justicia y por las víctimas. Y en este pequeño documental que se llama Detectives de Chihuahua, encontramos a policías municipales en la capital del estado de Chihuahua que están resolviendo casos de homicidios, de multiagresores sexuales, y son personas muy sencillas que no tienen un reflector encima, que no son las estrellas del Twitter o de la televisión, pero que están cambiando significativamente la vida de víctimas de delitos terribles. Y creo que poner eso bajo el reflector no es deformar la realidad, sino al contrario, contar una parte de la realidad que no vemos y que puede llevarnos al optimismo y a replicarlo en otras partes del país. Y esto que hablan sobre la belleza de lo cotidiano a mí me encanta, porque creo que ahí hay un montón de esperanza. Hay un montón de esperanza en lo que la gente hace diariamente para poder afrontar este mundo que a veces es bastante difícil y bastante caótico. Y yo tengo esta historia maravillosa que además la cuento un montón porque me parece como que te explota la cabeza de pensar. Y es esta historia sobre el aborto con medicamentos, sobre que
las mujeres en las favelas de Brasil, las mujeres negras, las mujeres de color, pues como todas las mujeres o todas las personas con capacidad de gestar, pues tenían la necesidad de interrumpir sus embarazos, y entonces obviamente ni desde el Estado ni desde el gobierno había políticas para brindar este procedimiento, y entonces lo que empezaron a hacer fue a experimentar con su propio cuerpo y a usar medicamentos que decían no usar durante el embarazo, y así es como nació el aborto con medicamentos, de personas que de manera, a mí me parece muy creativa, empezaron a decir: no nos los va a brindar nadie más, lo tenemos que hacer nosotras, con nuestros propios cuerpos y nuestras propias manos. Y el protocolo de aborto con medicamentos es el único protocolo en el mundo que después retomó la Organización Mundial de la Salud, pero que vino de parte de las personas, que no se creó en un laboratorio, que no se creó, digamos, con estas pues investigaciones médicas, sino que vino desde las personas. Y ese es el tipo de belleza en lo cotidiano que a mí me da muchísima esperanza, de saber que aun cuando el mundo no te está dando lo que necesitas, lo que quieres para tu seguridad, para tu salud, para lo que sea, tú también lo puedes crear de las maneras más impensables e improbables, y me parece maravilloso. Y son ejemplos luminosos de esta creatividad de las personas para enfrentar, desde luego, su problema personal, pero desde ahí para contribuir a lo público. Es como una especie de atrevimiento a ver, a pensar el mundo de una manera distinta, y desde esa perspectiva implica pues el ampliar el repertorio de acciones que tenemos frente a una realidad, el construir otras alternativas, y eso a mí me parece generador de muchísima esperanza. Hay mucha creatividad, hay que decirlo, mal encaminada, justamente hablando de lo público. Tenemos pues en la mañanera este bully creativo que es buenísimo para poner apodos y denostar causas y liderazgos, y es parte de su ingenio. Genuinamente tiene una creatividad muy vasta para, hablando del presidente, entre muchas tiene muchos atributos, muchos defectos, pero es muy creativo a la hora de molestar a sus oponentes. Pero creo que, como bien dices, ¿por qué no utilizar esta creatividad para reconstruir nuestra capacidad de dialogar y de atender problemas? A mí, yo creo que es muy valioso recordar a lo que recurrió a finales de los 90 Antanas Mockus, que era el alcalde de Bogotá, que en un problema público muy sencillo como es que nadie respeta los pasos peatonales, los automovilistas se paran en ellos y entonces al peatón se le complica la vida y se le pone en riesgo, y a lo que recurrió no fue a más policías de tránsito, justamente hilando un poco los temas de no necesitamos más policías de tránsito, necesitamos creatividad, y lo que hizo fue preparar un grupo muy grande de mimos, de personas que tenían formación de teatro, para hacer un poco esta dinámica de burlarse amistosamente y creativamente de las personas que incurrían en esta falta, y era un poco apelar a que esta capacidad de reírnos de nosotros mismos te dejaba mucho más esta pedagogía, aprender a no volver a hacer a no incurrir en esta conducta, en lugar de una multa y un castigo que muchas veces acaba en corrupción. Ese es el tipo de creatividad al que deberíamos recurrir mucho más frecuentemente. Y hay ejemplos, por supuesto, miles, millones, y se puede hacer de todo y se puede usar el derecho internacional. Y a mí el ejemplo que más me gusta es esta organización que se llama Women on Waves, Mujeres en las Olas, en donde una médica holandesa usó el derecho internacional que dice que el barco en el que, el país de origen del barco en el que estés son las leyes que aplican. Entonces, en aguas internacionales. Entonces, usó esta idea y compró un barco y se fue a aguas internacionales. Era un barco holandés en donde las leyes de aborto son bastante permisivas. Y entonces, pues a principios de la década del 2010, fue y recogía personas en lugares en donde el aborto estaba altamente restringido, las llevaba a aguas internacionales, abortaban y las regresaba. Y a mí esto, más que se pudiera replicar, me parece una genialidad en términos políticos, porque es justamente usar estas instituciones, este derecho internacional que es muy solemne, que es muy sombrío, ¿no?
y que pensamos que necesariamente se tiene que usar en Naciones Unidas, ¿no? Como estas instituciones, pero no, se puede usar de otras maneras y se pueden usar esos huecos y esos grises. Y creo que también es esa invitación a ampliar nuestras mentes para pensar cómo podemos cambiar nuestra realidad, cómo podemos hacer política, cómo podemos recobrar esperanza, de manera en la que participemos, pero también de una manera que haya esta reimaginación de lo que creemos posible. Y ese es el rol de los liderazgos, imperfectos como son, con respeto por su público, por las personas a quienes sirven, de crear nuevas oportunidades y de imaginarse nuevos espacios. Y esas acciones las tomaron personas complejas y personas, ¿no? O sea, como no estos líderes que hacen todo bien y que tienen el lenguaje correcto y que tienen todo el conocimiento y leyeron todos los libros. Lo hicieron personas comunes y corrientes que pudieron realmente, voluntaria o involuntariamente, hacer esta, pues, replanteamiento de lo importante que es la esperanza y de que podemos cambiar nuestra realidad. Los problemas en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, son muy complejos y difícilmente van a tener una solución total. Sin embargo, creo que liderazgos imperfectos, pero creativos, pueden aspirar a, sobre todo, de bajarle muchas rayas a este pulso, a esta pulsión de castigar y de sancionar y apelar a otras formas para como convencer de formas creativas a la gente para que pues contribuya a una armonía y a un apego a la norma que parta del convencimiento y no tanto del temor. Y con un sentido integral de su persona, compleja como es, con contradicciones como las tienen, y con la capacidad de desde ahí construir y reinvitar a las personas a enfocarse en un problema de una manera diferente. Que lo posible no nos haga chiquitos a la hora de pensar en lo público, que no se nos acabe el coraje, la capacidad de construir, la creatividad y el compromiso con la transformación. Y creo que a eso también los hemos invitado en este podcast. Y bien, al cierre de esta temporada de Liderazgos Imperfectos, quiero hacerte una confesión, además de agradecerte que nos hayas escuchado. La confesión es que la verdad no estoy muy seguro de cómo se convoca a la creatividad para reinventar nuestra noción de lo político, ni de cómo se construye esperanza desde la reflexión colectiva. Pero he querido ofrecer, con Lilian, Daniela y Edgar, una forma distinta de aproximarnos a nuestro destino compartido, y en especial a nuestra posibilidad de incidir en él. Y hemos intentado invitarles a acercarnos a lo político, a lo público, desde una posición de humildad, de empatía, de compasión y sobre todo de asombro por lo que somos capaces de lograr en colectivo, si ponemos lo mejor de nuestras capacidades técnicas y nuestro respeto por las personas en el centro de nuestra tarea. Si de estas reflexiones te quedas con alguna idea de que tu generación puede hacer las cosas de una manera distinta y atreverse a pensar y construir una realidad más próspera, más justa y más sostenible que la que vivimos ahora, el propósito se habrá cumplido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Liderazgos Imperfectos. Escucha este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Escuchar y compartir liderazgos imperfectos es una forma de hacer política. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.